Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una reparación de un Lavarmin. Ya en el canal tengo una reparación de un Lavarmin, pero en ese caso fue otro el problema. En este caso es una de las fallas habituales que a veces pasa, que es por sobrecalentamiento. Se derrite lo que sería la carcasa y lo que hace es no poder girar la perilla para cambiar las temperaturas. En este caso les voy a mostrar, si pueden ver en esta parte, cómo se deformó el plástico y el contacto que podemos ver de este lado, el contacto ese que está ahí, que manejaría la parte del 3, se derrite. A ver si podemos acercar un poquito. Ahí podemos ver cómo se derritió toda esa parte, y el contacto, digamos que el que gira, se mete dentro del plástico y directamente no podemos girar la perilla, ni que intentemos. Entonces, ¿qué es lo único que quedaría? Lo único que quedaría es cambiar la carcasa. Podemos comprar la carcasa, viene completa con todos los cables, y lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Pero antes de hacer todo eso, vamos a mirar si las dos resistencias, acuérdense que la Lavarmin tiene dos resistencias, una de 10 A y una de 20 A, si directamente están bien. Acuérdense también que la tercera posición, que es la que más consumo tiene, que ahí es cuando se provoca el sobrecalentamiento, porque como pueden ver quedó en el 3, es cuando mayor consumo tiene el Lavarmin. ¿Y por qué? Porque están unidas las dos resistencias, la de 10 y la de 20 A. Entonces ahí tenemos 30 A, y cuando pasan mucho tiempo bañándose o ocupando el Lavarmin en ese consumo, digamos, es cuando se empieza a derretir esto. Cuando se ocupa el 3, casi siempre no tiene que ser mucho tiempo bañándose en esa temperatura, porque es demasiado el consumo que tiene y pasa este problema. Así que vamos a mirar si realmente las resistencias están bien. Lo único que tenemos que hacer es sacar esto y poner en la carcasa nueva. La manera que utilizo yo para saber si la resistencia también es con un probador de continuidad. Lo pueden hacer tranquilamente con un tester, un voltímetro, digamos, que por ahí es lo que habitualmente la mayoría tiene. Yo utilizo esto porque es lo más fácil. Únicamente tenemos que saber si tiene continuidad. Si nosotros tocamos, pueden ver que hace ruido y prende un LED. Y vamos a probar, acá es la unión que tenemos de las dos resistencias. Sale una resistencia para acá y sale una resistencia para acá. La que sale para acá, que viene acá directamente, ahí tenemos un contacto, y después hace un puente con el cable blanco, hace un puente a la resistencia 2. Acá tenemos la 1 y la 2. Bueno, lo único que tenemos que hacer es un contacto, lo ponemos acá, y si nosotros tocamos en esta parte, pueden ver que el LED enciende y alcanza a hacer un ruidito. Así que esta resistencia está bien. Dejando esta misma posición, este mismo contacto acá, si seguimos, bueno, ahí habíamos medido. Si venimos por este lado, es la otra resistencia, viene por este caño y llega a este contacto. Así que lo medimos y también tenemos continuidad. Así que las dos resistencias están bien. Lo único que tendríamos que hacer entonces es desconectar todo y ponerlo en la carcasa nueva. Bueno, y ahí podemos ver, sacamos tranquilamente la carcasa vieja. Así que lo único que tendríamos que hacer ahora es colocar la carcasa nueva como iba conectado. Para eso vamos a seguir las mismas posiciones, es fácil. Los dos finitos son donde corté, que vienen del mismo punto, es donde corté con el alicate. Y lo otro, tenemos el puente de arriba, que sería del 1, va directamente a donde está la resistencia del 1, y esta que sería
la 2 viene a la conexión 2. Así que vamos a poner los tornillos. Bueno, ahí ya conectamos. Como le dije, el que tiene el puente viene a la que sería el 2, el 1, perdón, y el que viene en esta parte, que es el que está acá, viene directamente al 2. Así que ahí ya tendríamos conectados los cables finitos. Que eso lo único que tenemos que hacer es embocar ahí, tratar de que no muerda ni un cable, y esta parte va únicamente encastrada ahí. Así que ahí tenemos conectado los finitos también y ya tendríamos todo conectado. Nos quedaría así, y ya tenemos la perilla funcionando para todas las posiciones, digo. Así que lo único que nos quedaría es colocar la tapa, que esto vendría acá, vendría todo acá. Tenemos que embocar esto acá, así que pondríamos los dos buloncitos, los dos tornillos, y ya tendríamos el Lavarmin reparado. Bueno amigos, espero que el video le haya sido de utilidad y le haya servido. Como le dije, tengo otro video de otro problema, que es del diafragma, así que le puede servir si tienen algún problema con eso. Quiero dar gracias a todos los que apoyan al canal con el super gracias, así que es una manito para todos ustedes. Así que muchas gracias, porque el canal está subiendo, está creciendo y me encanta, me gusta. Así que gracias, si es así, por favor denle un like y gracias por todo. Nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias.